Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre estos 7 pecados capitales. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestro estudio sobre los 7 pecados capitales. Y vimos en la introducción que hay 7 pecados capitales y usualmente manifiestan como pecados de comisión o pecados que cometes o haces y pecados de omisión, básicamente que faltas haciendo cosas. Y vimos que estos 7 pecados puedes meterlos en 3 categorías. Hay 2 que tienen que ver con iniquidad o pecado del espíritu. Hay 3 que tienen que ver con pecado propio, que tiene que ver con su alma. Son pecados psicológicos que afectan su relación con el mundo. Con iniquidad se afecta su relación con Dios. Y también hay 2 pecados de su cuerpo que se llaman transgresiones y usualmente afectan a ti, a su carne. Y esas son, creo que son pereza y glotonería. Y también vimos que Jesucristo puede darte victoria con cada uno. Gloria a Dios. Entonces hoy lo que vamos a ver es mirar un tipo de iniquidad. La verdad, el pecado más profundo, más importante, básicamente la raíz de todo pecado y todo eso. Y ese se llama soberbia. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Es posible vencer contra su soberbia? Entonces vamos a ver. Vamos a Jeremías 48. Jeremías 48. Y aquí vamos a ver una definición de soberbia. Que lo que hacemos en nuestros mensajes es básicamente no asumir que sabemos lo que significa algo, porque puede ser que no es de acuerdo con lo que dice Dios o está en acuerdo en parte y ya, y puede ser que hay más. Jeremías 48 y versículo 29, la Biblia dice: Oído hemos la soberbia de Moab, que es muy soberbia. Entonces, muestra que después de esto va a mostrar qué es la soberbia de Moab. Y la Biblia dice: su hinchazón y su soberbia. Pero está hablando de soberbia. ¿Por qué dice soberbia otra vez? Buena pregunta. Y su altivez, la altura de su corazón. Y aquí podemos ver que la soberbia tiene 3 aspectos. ¿Sí, verdad? Porque básicamente soberbia es el pecado de pecados. Es por soberbia que todo el resto de estos 7 pecados capitales pasan. ¿Sí, verdad? Y como ves ahí su hinchazón, puedes conectar eso con su cuerpo, algo físico que se manifiesta a otros. Porque como un hinchazón, cuando tienes una herida así, se crezca y se pone más grande y alguien puede ver esa herida en una manera visible, ¿cierto? Eso es un hinchazón. Y parte de su soberbia es manifestando eso contra otros y también contra a ti mismo. Entonces, manifestaciones de soberbia son los otros 6 pecados, básicamente. ¿Sí, verdad? Y esas que tienen que ver con transgresión se hinchan a ti. Y también dice, y su soberbia. Estamos hablando de eso. ¿Sí? Y su altivez. Entonces puedes mirar soberbia como otra definición, es altivez, que es la altura de su corazón. Vea cómo la Biblia lo define. Entonces, cuando toma esa decisión de hacerse más alto en su corazón, eso es altivez. Y eso pasa aquí
manifestando soberbia en esa situación. Okay. Y vamos a ver que ese altivez tiene que ver con su espíritu y la soberbia resulta en cosas pasando en su corazón, viendo las tres partes del hombre conectado con estos tres aspectos de soberbia. Entonces es algo muy serio. ¿Sí ve? Afecta a todo su ser. Entonces vamos a Salmo 10. Salmo 10. Vamos a ver esto más sobre soberbia en la Santa Biblia. Salmo 10. Y versículo 4 la Biblia dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Y el primer problema para alguien que es soberbio es que no buscan a Dios. Dios no está en sus pensamientos, no temen a Jehová. Y si no tienes a Dios, si no tienes la luz, solamente tienes oscuridad, tinieblas, el enemigo. ¿Sí, ve? Pero vea que no hay deseo de buscar a Dios tampoco, por eso no buscan a Él. ¿Sí? Algo pasó con su corazón. Versículo 6. Dice en su corazón, vamos a ver qué pasa ahí: no seré movido de generación a generación, porque no fui en mal. Y vea eso, lo que está pasando en ellos. Yo hago lo que quiero. Yo no estoy haciendo mal. Lo que hago es justo. Y los soberbios siempre justifican su pecado. Siempre son muy razonables por la verdad de ellos siguen, su verdad propia, que no es la verdad, ¿sí ve? Okay. Y ellos piensan que están bien, que no fui el mal, soy una buena persona. Escuchas eso mucho, ¿no? Soberbia. Y es por eso que no buscan a Dios, porque ya piensan que son buenos. ¿Sí ve? Versículo 11. Dice en su corazón otra vez: Dios está olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo vio. Y vea que en su corazón se olvidan a Dios, que no puedo verle, no puedo encontrarle. Él se esconde de mí. ¿Sí, ve? Y siempre es así. Oh, la verdad, la Biblia dice que a veces Dios se esconde a sí mismo, entonces sí, pero es por la decisión de ese soberbio no recibiendo a Dios. Y por eso Dios actúa. Pero cuando eso pasa y Dios se aleja de ese soberbio, algo pasa en su corazón diciendo que, ¿qué le importa a Dios? Yo hago lo que quiero. Soy el importante aquí. Versículo 3. ¿Por qué ensaña el malo a Dios? Dijo en su corazón, no inquirirás. Es decir, ellos piensan en su corazón que Dios no va a darle preguntas o investigar porque ellos siguen en cosas malas. Que Dios no va a hacer juicio contra ellos. Y por eso esos malos ensañan a Dios. ¿Sí, ve? Y Dios está ahí diciendo, claro que voy a juzgarte, ¿por qué me estás ignorando? Y vea que soberbia es conectada con su relación con Dios, es algo espiritual, es iniquidad. ¿Sí, ve? Salmo 73. Salmo 73, vamos a ver más sobre esto. Salmo 73 y versículo 6 dice: por tanto soberbia los corona, cúbrense de vestido de violencia. ¿Sí, ve? Entonces, cuando tienes mucha soberbia, eso como se incircula, se corona. Y por eso vistes en eso. ¿Sí, ve? Como la Biblia dice así, cúbrense de vestido de violencia. Y ya estás ahí con su protección que hiciste por su soberbia, protegiendo usted siguiendo en soberbia. Yo tengo derecho de seguir así. ¿Sí, ve? Y las justificaciones están ahí. A veces resultan en violencia física y espiritual.
Es una violencia seguir una religión y enseñar religión a otros sabiendo que vas a matarles o vas a ser parte de ese asesinato de ellos espiritualmente, porque van a ir al infierno. Eso es una violencia también. Hay mucho más. La Biblia dice que violencia incluye impuestos que no son justos, que hace el gobierno. Y los que tienen mucha soberbia usualmente se metan en cosas politicales. Pero ya estoy hablando de las manifestaciones de este pecado, ¿sí ve? Estoy hablando sobre pecado y transgresión que hacen esas personas por medio de su soberbia, por no pensando en Dios y diciendo que yo hago lo que quiero. Versículo 11, mismo salmo. Y dirán, ¿cómo sabe Dios? Y si hay conocimiento en lo alto. Y eso es una cosa rara. Realmente piensan que Dios no reconoce lo que están haciendo. ¿Sí, ve? Y es porque la sentencia de una obra malvada no pasa tan rápido, ¿sí ve? Es por eso que los corazones de los hijos de los hombres se enfocan en haciendo maldad, ¿sí ve? Y piensan, ¿cómo sabe Dios? Él no va a hablar a mí sobre eso, Él no va a inquirir sobre este asunto. Y también ni siquiera buscan el conocimiento de Dios. Piensan que no hay conocimiento ahí, porque están recibiendo el conocimiento de otro. Y parece que está funcionando muy bien en esa tierra, en este mundo impío. ¿Sí, verdad? Y la cosa muy interesante con soberbia es que cuando lo sigues parece que sí te da algo. A lo menos en este mundo, en la vida presente, pero esta vida es temporal, no vale para nada. Es como un vapor comparado a la vida eterna. Entonces esa pregunta es una pregunta muy vana, ¿sí ve? Cuando estás hinchado en su soberbia, eres muy vano. Proverbios 13. Proverbios 13, por favor. Proverbios 13 y versículo 10. Buenos días, hermano David, que Dios te bendiga. Amén. Proverbios 13 y versículo 10. La Biblia dice, ciertamente la soberbia parirá contienda, mas con los avisados es la sabiduría. Y eso es la cosa muy rara con soberbia. Cuando alguien es soberbio y es altivo en espíritu y todo eso, cuando la verdad llega, ellos quieren pelear. En lugar de recibir la verdad, ellos quieren rechazarlo y quieren cubrirse, ¿sí ve? Coronarse con su soberbia, cubrirse con ese vestido de violencia contra la verdad de Dios. Y por eso hay contienda. Entonces, cristiano, ¿acuerda cuando era incrédulo? ¿Acuerda cómo respondiste al Evangelio de Cristo, que es la palabra de Dios? Me acuerdo yo. ¿Y sabe qué? Yo tenía mucha soberbia, por eso yo estaba peleando contra la verdad. ¿Sí, ¿verdad? Proverbios 16. Proverbios 16. Pero la sabiduría es con los que son avisados, que reciben eso, pero vamos a hablar de eso en un momento. Proverbios 16 y versículo 10, la Biblia dice. Adivinación, eso es versículo 10. Proverbios 16 y versículo 18, la Biblia dice. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y aquí estás viendo que altivez tiene que ver con su espíritu. Y cuando subes su espíritu, porque estás altivez, alto, ¿sí ve? Estás poniendo encima de alguien y Dios es espíritu, estás poniendo encima de él. Eso resulta en soberbia y por eso vas a ser quebrantado. Eso es el resultado de los que siguen así. ¿Sí, ve? Hay consecuencias con los pecados que escoges, especialmente algo como soberbia.
que todos nosotros sufrimos por eso. Okay. Conectando esto con Daniel 5, para mostrar la diferencia, que soberbia se manifiesta con altivez de espíritu, soberbia propia de su alma y hinchazón en su cuerpo, como vimos aquí. Okay. Daniel 5. Y cristiano, debes reflejar a su vida en su camino con Dios cuando estamos viendo estos pecados, porque ¿sabes qué? Yo sigo peleando con soberbia. Estos dos pecados de iniquidad que vamos a ver hoy y también en el próximo estudio de esta serie, esos son los dos que espero, si tienes testimonio con las personas en su comunidad, ellos no van a ver esos dos pecados, pero usted sabe que esa pelea sigue aquí y acá. Si hay dos pecados que son un problema para cristianos, es estos dos. ¿Sí? Y si piensas que no tienes un problema con eso, ¿sabes qué? Ya lo tienes. Es tan engañoso, tan decepcionante este pecado, es increíble. Daniel 5 y versículo 20. Eso es Daniel hablando al rey. Y él dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció, ¿sí, ve? Entonces, soberbia, corazón, alma, y su espíritu se endureció en altivez. Altivez, espíritu. Y vea que parece que su espíritu puede endurecer. ¿Sí, ve? Manifestando los aspectos de soberbia. Jeremías 13. Jeremías 13. Y si diste cuenta, estamos en Jeremías mucho porque Jeremías habla mucho sobre esto. Problemas de corazón. Problemas de espíritu. Jeremías 13 y versículo 9 la Biblia dice, así dijo Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Entonces Dios va a pudrir eso. Él no quiere que gente siga así, Él va a destruirlo. 10. A este pueblo malo que no quieren oír mis palabras, que caminan por las imaginaciones de su corazón y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles y para encorvarse a ellos. ¿Verdad? Entonces, estás endurecido en espíritu porque no recibes las palabras de Dios. No quieres esas palabras mostrando la soberbia de su corazón. Okay. Y es por eso que te pones endurecido en espíritu y corazón contra Dios y su palabra. Y todo comienza ahí. ¿Estás respondiendo a las palabras de Dios? Si no lo haces, ya poniste a sí mismo más que Dios. Ya eres soberbio. Ya eres orgulloso. Y eso resulta en endurecimiento de corazón. Y si sigues así, vas a ser más y más difícil de usted escuchar la palabra de Dios. Puede ser que Dios tiene que hacer las cosas un poco más fuertes contigo cuando Él te da convicción. En lugar de solamente dándote la palabra, puede ser que tiene que dejar que recibes la consecuencia de su soberbia para que caes y ya Él llega con su palabra como un martillo y hace fuácata ahí en su corazón para que puedas levantarse y dar cuenta de su situación. A veces tiene que pasar así. Yo conozco a alguien que necesitaba eso. Él se llama Manuel Hernández. Entonces vea que la soberbia afecta todos nuestros aspectos de nuestro ser humano. Y resulta en alguien siguiendo y metiéndose más y más y más en error y cosas contra Dios. Entonces soberbia realmente es la raíz de todo pecado. Todo comienza de poniendo en ti mismo más o encima de Dios.
¿Sí ve? Haciéndote más alto que Él, porque no recibes lo que Él dice. Hay ejemplos. Vamos a Isaías 14. Esto es un pecado espiritual, entonces me imagino que fue un espíritu que comenzó, que fue el primero que hizo este pecado. Isaías 14 y versículo 12 la Biblia dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra el que debilitabas las naciones. Y si no sabes, lucero es Satanás, el diablo. Él fue el primero que pecó. El pecado original fue él, con su soberbia, con el altivez de su espíritu. Eso no dice, solamente dice que él se cayó. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, ¿sí ve? Comenzó ahí. Subiré al cielo. Quiere subirse, hacerse más alto. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono. Y en el monte de testimonio me asentaré, en los lados del Alquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira eso. Él ni siquiera pensó que quería ser más que Dios, solamente quería ser como Dios. Y sabes que eso es imposible para la criatura más poderosa del universo también. Satanás es eso. Pero nadie compara al Creador. Es imposible hacerse lo mismo que Él, sino más que Él. ¿Sí, verdad? Y ahí puedes ver su soberbia, aquí en su corazón. Y Él se endureció y todo eso hasta que Él quería subir. Y Él lo hizo. Y Él intentó hacer eso y juicio llegó. Dios hizo algo en contra. Por hinchándose enfrente de todo el resto de esos ángeles que estaban ahí. Y es por eso que Lucero, que era querubín, se convirtió de ser un serpiente. El dragón, el diablo, Satanás, que significa adversario. ¿Sí, verdad? Vamos a Job 41, vamos a ver un poco sobre él. Job 41. Y este capítulo se habla de Leviatán, y Leviatán es un dragón, es un serpiente, es Satanás cuando haces el estudio. Job 41 y versículo 24 dice: su corazón es firme como una piedra y fuerte como la mueda de debajo. Entonces hay endurecimiento y hay esto. Esto llegó a ese nivel, ¿sí ve? Tan duro como una piedra. La palabra de Dios llega a Satanás y él lo rechaza cada vez y se pone más duro y más duro, y Dios no puede quebrarlo con solamente dando su palabra. Pero ¿sabes qué? Él va a ser quebrantado y va a ser por el verbo de Dios manifestado en la carne, llegando y destruyéndole directamente. Él va a ser quebrantado. ¿Sí ve? No piensa que si tienes un corazón así, que Dios no puede quebrar su corazón. Él va a quebrar todo de Satanás. Pero él, siguiendo con su rechazo de la palabra de Dios, llegó a ese punto que ya él es así. Su corazón es firme como una piedra. ¿Eso puede pasar con algunos hombres? Buena pregunta. Versículo 34. Versículo 34 dice: menosprecia toda cosa alta, ¿sí ve? Hay conocimiento en lo alto. Satanás piensa que no hay nada. Él está en contra de Dios. Él menosprecia toda cosa alta, refiriendo al Altísimo. ¿Sí ve? Él es la persona más alta que hay. Altísimo, ¿no? Es rey sobre todos los soberbios. Y si eres soberbio, ¿sabes qué? El diablo es su rey. Puede ser que fue por él poniendo pensamientos en su mente ahí. Y usted pensando en eso en su corazón y dijiste: sí, yo no necesito a Dios.
Yo no quiero esa palabra, ya tiene soberbia, es de su rey. ¿Sí ve? Ya caíste en ese mercado de pecado, como dice en Romanos 7. Y es por eso, hermanos, que digo que hay personas, como este que vamos a ver en Éxodo 5, que manifiestan un corazón tan duro como Satanás. Pero no es algo automático. ¿Sí ve? Resultó de ellos múltiples veces rechazando la palabra, rechazando a Dios cuando Él trató de hacer cosas con ellos para salvarles y darles vida eterna. Pero todo comienza con rechazando la palabra de Dios dada en una manera normal. Éxodo 5. Éxodo 5. Hay algunos que enseñan una doctrina que se llama calvinismo. Ellos dicen que Faraón es un ejemplo de alguien que Dios hizo para destruir, de que Dios endureció su corazón cada vez y todo eso. Y sabes que sí, había veces que Dios endureció el corazón de Faraón. Sí, eso pasó. Pero fue el resultado de Faraón haciendo Éxodo 5 y versículos 1 y 2. Vamos a verlos. Dios no solamente decidió, yo voy a endurecerlo y después habló con él. No fue así. Éxodo 5 y versículo 1. Después de esto, Moisés y Aarón entraron a Faraón y dijéronle, Jehová, el Dios de Israel, dice así, las palabras de Dios llegaron a Faraón. Deja ir mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Cómo sabe Dios? ¿Quién es Dios? Dios está olvidado en mi corazón. ¿Sí ve? ¿Sí ve las conexiones a Salmos? Siguiendo. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ahí Faraón muestra que él no quiere recibir la palabra de Dios. Y todo comenzó ahí. ¿Sí ve? Dios dio la oportunidad a de escoger si quería seguir a Dios y sus palabras o no. Faraón se endureció su corazón contra Dios. Él lo hizo. Él comenzó así. Y es después de Éxodo 5 que puedes ver esas plagas y todo eso llegando. Y había veces que sí, Dios endureció su corazón y había veces que Faraón lo hizo. ¿Sí, verdad? Que Dios es un caballero. Si eso es lo que quieres, Él va a darte exactamente lo que quieres. Y ¿sabes qué? El quebrantamiento llegará pronto. Hay personas así en estos días. Si vives en América, ya reconoces los liberales, los progresivos, los democráticos y todo eso. No, yo no estoy hablando de todo, estoy hablando generalmente. Pero piensa en la mayoría y lo que hacen. En este momento tienen un país que se llama Chaz ahí en Washington. ¿Qué locura es esa? Pues yo voy a hacer otro país, rechazando todo lo que es obvio aquí en este mundo, especialmente en este país de Estados Unidos. Yo merezco esto, soberbia. Soberbia. Yo voy a obtener lo que quiero y no me importa cómo. ¿Sí, verdad? Rechazamos la policía y ya había un asesinato allá recientemente. ¿Y sabes qué? Llamaron a la policía. Qué locura, ¿no? No necesitamos la policía, asesinato. Oh, por favor, llega la policía. Increíble la gente. Pero sabes que ellos son así porque ya rechazaron a Dios y quieren enforzar su voluntad, sus deseos encima del gobierno ya porque ya votaron a Dios. Dios no está en sus mentes. Cristiano llega ahí, ellos están ahí peleando con ese cristiano, golpeándole, porque había algunos que fueron allá para predicar, si no sabía. Viendo que ese Jesús que predica, si era Jesús de la Biblia, para que sepa, Él no puede hacer nada. Él está con nosotros cuando estamos peleando contra el racismo. Bla, 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 bla. ¿Okay?
No, Dios no es racista, Él no respeta a las personas. Si quieres ir al infierno, Él va a dejarte ir si eres blanco, negro, amarillo, violeta, verde, rojo, lo que sea. Si eso es lo que quieres, si quieres su soberbia más que Dios, Él va a quebrarte, es su decisión. ¿Sí, ve? Yo sé que hay algunos hermanos pensando, pero Israel, Él respeta a Israel, eso es una nación. Y cada persona que es parte de Israel, el Israel de Dios, escogieron individualmente estar con Dios. Y el resto de los que son judíos físicamente, que no quieren a Jesús, ¿sabes qué? Van a ser quebrantados. ¿Sí ve? Pone las doctrinas en su lugar. Porque Dios, Él trata con cada persona individualmente sobre este pecado de soberbia, esta iniquidad. Porque es por eso que no seguimos a Dios ni su palabra. Era increíble eso de lo que está pasando en Charles. Yo tenía la jefa de la policía ahí en Seattle diciendo que había personas siendo robadas, sus cosas destruidas, algunos recibiendo, ¿cuál es la palabra en español para eso? Ay, se me olvidó. En inglés se llama rape. Creo que es violencia contra una mujer y todo eso, o contra otro. Violencia sexual, si quiere decirlo así. ¿Y sabes qué? Esa gobernadora no dejaron que ellos podían entrar a ese país de Chad porque todo está bien, es una fiesta y dijo ella ahí en la noticia. Ya con asesinato ya todo cambió, ya quiere meter la policía, increíble, ¿no? Como si fuera que asesinato no es tan maluco que los restos de esos crímenes que están pasando ahí. Eso es solamente Chad, no estamos hablando de las otras ciudades en América con todo lo que está pasando en esos lugares, quemando un Wendy's, etc. Porque quiero lo que es de mí, lo que yo merezco, lo que yo quiero, más que otro. Y más que todo, más que lo que Dios quiere. Todo comienza con soberbia. Entonces, la pregunta importante es ¿quién puede corregir esto? Me imagino que ya sabes quién, pero vamos a ver cómo Él hace eso. Vamos a Daniel 4. Daniel 4. Now, eso es interesante porque este capítulo en Daniel, el autor es un gentil, si no sabía. Estas son las palabras de Nabucodonosor. Sí, el mismo Nabucodonosor a cual Daniel estaba refiriendo en Daniel 5 y versículo 20, porque él se subió, si tenía altivez de espíritu, se endureció a Dios. Pensó que él hizo todo que es de él. Y Dios hizo y le dio un juicio. Esto es el resultado de ese juicio. Vamos a ver lo que Nabucodonosor pensó. Daniel 4 y versículo 37 dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿What? Si ves cristiano, vas a ver a Nabucodonosor en el cielo. Qué cosa, ¿no? Sabemos lo que él hizo siendo rey. Muchas cosas malas, pero ¿sabes qué? Él creyó en Dios. ¿Sí ve? Y él cambió por eso. 37. Porque todas sus obras son verdad. Así ve, él reconoció eso primero. ¿Qué es incluido en las obras de Dios? Su palabra. Acuerda en el Evangelio de Juan, Jesús, lo que él estaba haciendo con sus milagros y su palabra estaban conectadas, son la misma cosa. Y todas las obras de Dios son verdad. ¿Sí ve? Lo que Dios dice de mí es correcto. Soy soberbio, rechazo a Él para todo lo que quiero yo, como si fuera que Dios soy el Dios del universo. Él reconoció. Siguiendo 37. Y sus caminos juicio, amén. Y a los que andan con soberbia puede humillar. Y el Rey del cielo, el Dios viviente, el Señor Jesucristo, Él puede humillar a los que andan con soberbia.
como Nabucodonosor. Él humilló a él. Y si quieres saber cómo, puedes leer Daniel 4. Y él va a decirte lo que pasó con él. ¿Sí, ¿verdad? Es un buen autobiografía. Gloria a Dios. Pero parece que Dios puede corregir esto por medio de sus obras y sus caminos, que son juicio y verdad. Interesante, ¿no? Vamos a Job 23. Ya voy a mostrarte el proceso. Job 23. Es por esto, hermanos, que digo que debes mezclar la palabra de Dios en su conversación y todo. Vas a ver la importancia de eso. Y no estoy diciendo que tienes que decir, la Biblia dice en Romanos 6 y versículo 23, el salario del pecado es la muerte. ¿Sí, ve? No tienes que citarlo así. Solamente mezclas esas cosas en sus dichos. Job 23 y versículo 15. Muchas gracias, hermana. Violación, sí. Está hablando de eso. Violando la... Usualmente es una mujer que es violada. A veces pasa con hombres también, pero eso estaba pasando en Chas y no quería meter la policía porque es una fiesta de bloque, como estaba diciendo esa gobernadora, increíble. Gracias, hermana María. Pero sí, Job 23 y versículo 15. Esto es Job hablando. Por lo cual yo me espantaré delante de su rostro, hablando de Dios. Consideraré y temerle. Dios ha enternecido mi corazón. ¿Sí ve? Él puede endurecer el corazón de alguien y también eternecerlo. Interesante, ¿no? Todo depende de ti. Y el omnipotente me ha espantado. Y lo que pasa es que Dios llega usualmente por medio de su espíritu con su palabra. Y Él llega ahí, y Él te da la palabra. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios es el temor de Jehová y eso te espanta, te tiembla. Pero si consideras esas palabras, en ese momento que consideras las palabras sanas del Señor Jesucristo, ya estás temiendo a Dios y Él puede enternecer su corazón para que puedas escuchar y comenzar recibiendo más. Para ayudarte con entendiendo la verdad. ¿Sí, ve? Entonces, sabemos que sí, Dios puede salvar los simples, pero también puede salvar los insensatos que tienen problemas de corazón. Si Él está ahí enterneciendo ese corazón. Si ellos consideran por fin, en una manera honesta y sincera, en lugar de llegando ahí con prejuicio contra la palabra de Dios y cristianismo verdadero, ¿verdad? En lugar de eso, están listos para considerar tanto como Job. Y si consideran, sí, vas a temer a Dios, como temerle, esa convicción llega y vas a sentir algo en su alma. Eso pasa a veces. A veces es fuerte, como era conmigo. A veces la gente no eran tan pecaminosos como yo. Entonces, sí, tienen miedo de la palabra. Pero no eran como yo. Yo era un pecador, jefe de pecadores. Poner eso en cuenta. Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas 34, por favor. Segunda de Crónicas es un libro historial en la Santa Biblia. Segunda de Crónicas 34 y versículo 27. Y la Biblia dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios oyendo sus palabras sobre este lugar. Oyendo sus palabras, considerando. En ese momento estás humillando a Dios por fin. Y su corazón se enternece un poco. Humillaste delante de mí y rompiste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. ¿Sí,
Y si recibes esas palabras, ya humillas a Dios y puede ser que quiebras su rostro espiritualmente, lloras en arrepentimiento espiritualmente y a veces como conmigo, físicamente también. Yo también te he oído, dice Jehová. Y Dios puede escucharte por fin. Porque sabes que si tienes iniquidad en su corazón, Dios no puede oírte como soberbia. Pero si consideras las palabras de Dios y humillas a eso, ya no estás ahí con su iniquidad aquí. Estás rechazándolo por fin y Dios puede escucharte. Eso es Salmo 66 y versículo 18, un versículo muy famoso. Pero vea que estamos mirando que esa iniquidad es soberbia y también el otro concupiscencia, pero vamos a ver eso en la próxima clase. ¿Sí ve? Cuando arrepentí de lo que era, hermanos, me di cuenta que yo era uno de esos, yo era como Adán ahí, siempre echando culpa a todos, no reconociendo que yo era el problema. Eso es arrepentimiento, ¿sí ve? Yo soy pecador, como Pedro dijo. No que estoy haciendo pecado, pero y ya. Oh, yo soy una buena persona, a veces me equivoco. Eso se suena como Judas Iscariote. Ya sabemos a dónde él se fue. A su lugar ahí, debajo de nuestros pies. ¿Okay? Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7. Amén, hermano. Buen versículo ahí. Ella ponía ahí Juan 3 y versículo 30. Segunda de Crónicas 7 y versículo 14 dice. Esto es otro versículo famoso que gente predican porque quieren que el país se cambie y todo eso. Pero vamos a mirarlo. Segunda de Crónicas 7 y versículo 14. No hay esperanza para los Estados Unidos, hermanos, si no sabía. Pero puede ser que haya esperanza en sus iglesias locales, en su comunidad propia y más que todo con usted mismo. ¿Sí? Porque ¿sabes qué? Su cuerpo, que es tierra, es el templo del Espíritu Santo. Tú eres un lugar, una ubicación de Dios. En una manera puedes decir que eres de Él. Debes aplicar esto a ti. Versículo 14. Y si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi faz. Acuerda, el soberbio no busca a Dios, pero si no quieres ser soberbio, vas a buscarle. Su faz, ¿quién es su faz? Jesús. La gloria de Dios está ahí en el rostro del Señor Jesucristo, segunda de Corintios 4. Y se convirtieren de sus caminos malos, arrepentimiento verdadero sí resulta en un cambio, en una manera u otra. No es esta cosa que admito que peco. ¿Sabes qué Judas lo hizo? Judas Iscariote, él admitió. Él también echó esa plata ahí en el piso, no quería eso, la plata de la sangre inocente. Y sabes que no importó porque no buscaba la faz de Dios, estaba buscando a algunos sacerdotes por ahí. ¿Estás ahí confesando sus pecados a un cura? Él no puede limpiar sus pecados, Él no puede perdonar sus pecados. Solo Dios puede. ¿Por qué no buscas a Dios? Ah, es que no realmente crees que Él es una persona y no quieres hablar con Él, ¿sí ve? Estás diciendo que Dios está olvidado. No, el Dios viviente, puedes hablar con Él siempre está ahí, listo para escucharte, en su derredor, tanto como Job, tratando contigo hasta que puedes temerle y recibir sus palabras en humillación. 14. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sabes que, cristiano, cuando buscas a Dios y estás ahí confesando sus pecados, ¿sí ve? Él va a escucharte desde los cielos y perdonar esos pecados para que puedas tener comunión con Dios otra vez y a llegar más y más a Él. Y Él va a sanarte. En este caso, borrar sus pecados, especialmente los que afectan su cuerpo con algunos hermanos, y ayudarte en su camino con Él.
Si eres incrédulo y haces esto, ¿sabes qué? Vas a ser salvo. ¿Sí, verdad? La salud es la salvación, es la misma cosa. Entonces todo depende de eso. Okay. Y Dios quiere enternecer su corazón endurecido si recibe sus palabras en lugar de rechazándolas. Todo depende de su decisión. ¿Sí ven? ¿Vas a por fin dar las riñones de su alma a Dios? ¿O vas a seguir ahí siendo como un asno, rechazando ese guía de la persona sentado ahí en su espalda? Pues los hombres son así. Son como asnos así, asnos salvajes, si quiero decirlo así. Necesitamos que Jesús siente encima de nosotros como Él hizo en esa entrada triunfal. Y Dios quiere hacer eso contigo, cristiano, bueno, contigo, incrédulo. Él quiere darte ese momento de ese domingo de palmas en su vida. ¿Sí, verdad? Para que Él llegue a ti, Él se sienta encima de ti cuando recibes a Él como su Señor y Salvador. Y Él puede andar en una entrada triunfal usando su vida para afectar las vidas de otros. Porque hay muchos asnos salvajes por ahí. Y deben ver la diferencia entre un asno domesticado en lugar de uno de ellos que están ahí dejando su suciedad donde sea. ¿Sí, verdad? Voy a dejar de predicar. Bueno, ¿cuál es el opuesto de la soberbia? No, debe ser obvio ya, humildad, ¿no? Humillándose, buscando a Dios en lugar de no buscándole, recibiendo las palabras de Dios en lugar de rechazándoles. Humildad. Vamos a Salmo 10. Salmo 10. Y todo comienza con eso. Cuando el Espíritu Santo llega con esa convicción, Él lo da por medio de su palabra. Y si humillas a esa palabra, ya Él puede comenzar ayudándote para que Él puede limpiar y borrar sus pecados, especialmente su soberbia. Salmo 10. Y cuando renaces, para que sepas, vamos a ir a Salmo 10 y versículo 17. Cuando renaces es su espíritu que se renace. Y por fin tienes una relación personal con Dios. Porque su espíritu es para eso, para comunicarse con Dios. Y adorarle, y alabarle, y relacionar con Él, porque Dios es espíritu, ¿sí ve? El renacimiento es la manera en que Dios puede asegurar que Él sigue contigo. Gloria a Dios. Salmo 10 y versículo 17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. ¿Sí, ve? Eso es interesante. Eso entra en o tiene que ver con la próxima clase. Pero si eres humilde y tienes un deseo, Jehová va a escucharle. Y la razón por eso es porque sus deseos son según los deseos de Dios. Y Dios siempre va a cumplir las cosas que Él dice que quiere hacer contigo. En su dispensación, tengo que decir todo eso a veces. 17. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Eso es lo que hace Dios. El corazón de Dios, el que estaba en el seno del Padre, ¿es quién? El Hijo de Dios es Jesús. Y Él es atento ahí, sentada a la diestra de majestad como un sumo sacerdote listo de escuchar sus oraciones. Oraciones que el Espíritu Santo da por medio de ti, ¿sí ve? Por medio de su ser, a Jesús para comunicar a su Padre. Y es porque eres humilde y estás buscando a Dios, allegando a Dios, que quieres ser más como el Señor. Proverbios 22. Proverbios 22 y versículo 4. Espero que eso te ayude, hermanos. Usualmente gente no habla de soberbia así.
Pero con estos dos iniquidades quiero mirar la doctrina como es. Si puede ser con nosotros, podemos dar más ilustraciones y todo eso. Hablar de personas en la historia. Pero estos dos son cosas espirituales y son hechas de ese espíritu que causa todos los problemas en este mundo. El Dios de este siglo. Entonces tenemos que mirarlo bien. Proverbios 22 y versículo 4. Sabemos que el salario de pecado es la muerte, pero mira esto. El salario de la humildad y del temor de Jehová son riquezas. ¿Riquezas por qué? Porque Jesús fue hecho pobre para que pueda ser rico. Es la gracia de Dios. Te da las riquezas espirituales, celestiales y también terrenales en el futuro, garantizado en el futuro. En estos días depende de Dios. Y honra, porque ya eres uno de los amados. No era amado antes de que era salvo. Era amado porque humillaste a Dios. Tenía temor de Jehová, ¿sí ve? Y recibiste honra porque ya recibiste a su Hijo. ¿Y sabes qué? Jesús o Dios dio honra a su Hijo. Él va a seguir dando honra a su Hijo. Y vida, porque ya tienes la vida eterna y la vida sempiterna. Sí, son diferentes. Otro estudio. Pero sabes que esos dos son más que la vida temporal. ¿Sí ve? Ya bebiste de esa fuente de juventud. Esa fuente de agua viva. Y Dios dice que Él es esa fuente, si no sabía, en Jeremías. ¿Sí ve? Él es la fuente de agua viva. No es un lugar ahí como ese viajero Hernando Cortés buscándolo. No, estaba aquí en la Santa Biblia. Se refiere a Jehová, al Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver esas riquezas y honra y vida manifestada en 1 de Pedro 5 para nosotros en estos días. 1 de Pedro 5. Que hoy en día Dios quiere dar esto a todos. Esto es su deseo. Si estás de acuerdo con el deseo de Dios es porque humillaste a Él y temiste las palabras de Él. Por eso puedes recibir esta cosa que vamos a ver en 1 de Pedro 5 y versículo 5. Vamos a comenzar con la palabra vestíos. ¿Okay? Vestíos de humildad de ánimo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Dios quiere darte su gracia. Es por su gracia que puede enternecer su corazón. Es por su gracia que puedes ser salvo y tener vida eterna. Es por su gracia que puedes caminar en esta vida temporal, caminar con Dios y manifestar a su Hijo a otros en su comunidad. Es por la gracia de Dios que tienes todo, porque no mereces nada. Lo que merezco yo es el infierno. Eso es lo que merezco. Pero por la gracia de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, no voy a ir ahí. ¿Sí, va? Yo puedo merecer la gracia, dice el católico romano. ¿Qué pasa con usted? ¿No entiende lo que es la gracia? Eso es como diciendo que la vida eterna se pierde. ¿Qué es la vida eterna? Escucha la palabra. Estás actuando como un insensato. Es increíble, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hoy en día tenemos personas diciendo que las cosas malas son buenas y las cosas buenas son malas. Y vas a ver personas con su doctrina falsa e incorrecta pensando en cosas en la manera al revés. ¿Sí, va? Me acuerdo una vez que yo estaba ahí dando el evangelio a un testigo de Jehová en Boston. Y él me dijo que yo tenía tanto soberbia, me dijo en inglés. ¿Y yo por qué? Porque estoy diciendo a ti que debes tener soberbia a Dios y su palabra. Y él dijo que sí, que tú dices que tú conoces a Dios y todo esto. ¿Quién es usted? Y yo no lo dije. Dios lo dije aquí. Yo solamente hice lo que él dijo. ¿Y si ve? Llamando humildad a Dios como era soberbia. Eso es lo que pasa en estos días.
puedo decirte. Increíble la gente, ¿no? ¿Y sabes qué? Porque él era tan sincero a su religión de ruselismo. Pero ¿sabes qué? Debes alabar y adorar a Dios en sinceridad y en verdad, no en sinceridad y mentira. La Biblia no dice eso tampoco. Primera de Pedro 5, y lo siento. Me alegro que eres sincero a su religión, pero ya Dios llegó con su palabra porque Él quiere salvarte. Y si lo rechazas, ya eres sincero contra Dios. Eres sinceramente contra Él. ¿Y sabes qué? Su corazón va a endurecer por sus decisiones de rechazar la palabra de Dios. Primera de Pedro 5 y versículo 6. No me gusta eso, Manuel. No me gusta. ¿Tú crees que me gusta también? Sabes que yo estaba metido en eso para 24 años y sigo peleando con eso en estos días. Pero a lo menos reconozco que tengo una relación con la solución de este problema, de esta enfermedad espiritual. Y si llego a Él, Él va a ayudarme con eso. Primera de Pedro 5 y versículo 6. Humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios. Vea que Pedro lo dice. Él lo da como mandamiento. Humillaos pues. No me gusta eso, es una paisa. Debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Él quiere darte misericordia y gracia en estos días. Y sí, Él va a ensalzar a ti en el futuro, dándote esas riquezas y honra en el milenio cristiano si buscas a Él. Y vives para Él y no solamente eres salvo por Él. Porque sabes que si realmente quieres ser un cristiano, como dice la Biblia, eres un discípulo de Cristo. Estos cristianos nominales no son cristianos, según Dios. Entonces, para terminar, vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. ¿Cuál es nuestro ejemplo de humildad? Bueno, imagino que ya sabes quién es. Filipenses 2 y versículo 5. Es Dios. ¿Sí ven? Satanás tiene soberbia, Dios es humilde. Tanto que Filipenses 2 y versículo 5 dice: haya en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente y le dio nombre que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y si ve, es por Jesucristo, Dios manifestándose en la carne, que Él tomó la decisión de vivir una vida humana, sin pecado, una vida perfecta ahí. Y en esa vida perfecta, Él tomó la decisión de humillarse y decir que yo voy a morir para ti. Yo voy a llevar sus pecados ahí en Calvario para que puedo darte la solución y solamente darte la oportunidad de recibirme como su Señor y Salvador. Él lo hizo. Y Él murió en esa cruz cuando Él no merecía la muerte porque nunca pecó. Pero Él tomó esa decisión, viendo el gozo que estaba enfrente de Él, sabiendo que Él podía salvar a ti. ¿Sí, ve? Nadie puede humillarse más que Dios, porque Él tenía el pecado de todo el mundo. Cada persona que existió, que existe y también existirá en este universo, encima de Él. Entonces no piensas que puedes hacerlo mejor que Jesús, como Buda estaba diciendo y todos estos restos locos religiosos ahí. No. ¿Sí, ve?
Pero Él resucitó de los muertos mostrando que Él tenía victoria contra la muerte, que Él es Dios manifestado en la carne y también que tú puedes recibir su obra en Calvario en lugar de sus obras que son llenas de soberbia, para que puedes tener vida eterna, vida y vida con gran abundancia, para que puedas recibir la gracia de Dios que es por medio de la redención dado por Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. ¿Recibiste? O sigues ahí hablando de su religión, que yo tengo Jesús ahí de catolicismo, o ortodoxo griego, o ortodoxo ruso, o de ruselismo, los mormones, o lo que sea, o tienes su versión de Jesús que caminaba ahí con eso, la cosa de la Da Vinci Code y toda esa basura. No, es Jesús de la Santa Vida, no otro Jesús. Tienes a este Jesús. Porque si ves a este en Calvario, ¿sabes qué? Vas a temer a Dios. Vas a dar cuenta que Él murió para ti y vas a humillarse en rodilla y decir que Jesucristo es su Señor a la gloria de Dios el Padre. Y eso es la verdad. Lo conozco yo mismo. En rodilla. En el comedor de mis papás ahí en Búfalo. A las 13 de la mañana por ahí. Arrepintiendo por lo que era, poniendo mi confianza en Jesús y su obra en Calvario para salvarme de lo que era, un pecador sin esperanza. ¿Y sabes qué? Dios, Él escuchó. Justificado, gloria a Dios. Renacido, gloria a Dios. Vida eterna, gloria a Dios. Entonces debemos ser como Jesús, ¿no? Trata de no ser soberbios, sino humildes. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la verdad sobre la soberbia. Ayuda a nosotros a reconocer nuestra soberbia para que podamos buscar a ti en humillación, para que usted pueda vivir y crecer más en nosotros. Como dijo Juan el Bautista y también como refería a María, Jesús debe crecer en nosotros y nosotros debemos descrecer. Ayuda a nosotros a reconocer esa verdad y vivirlo en nuestras vidas. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.